Hola, bienvenidos. Espero que estén bien. En esta ocasión vamos a continuar con el temario de nuestra clase de Matemática 1 y vamos a hablar sobre las operaciones con funciones, es decir, el álgebra de funciones, que resulta que vamos a combinar funciones para construir otras nuevas, así como los números reales, las funciones también se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir, y además vamos a ver una nueva operación que es la composición. Así que vamos a hacer la definición de estas operaciones. Para tener aquí dos funciones necesitamos conocer también sus dominios. Recordemos que al hacer operaciones con funciones lo que estamos haciendo es construir otras nuevas que también van a tener un nuevo dominio, no necesariamente el de f ni tampoco el de g. Bueno, entonces si tenemos dos funciones, vamos a decir que d es un nuevo intervalo, va a ser la intersección del dominio de f con el dominio de g. Entonces vamos a hacer la intersección de los dos dominios y ese va a ser nuestro d. Y vamos a tomar un punto que esté en este intervalo y vamos a definir las siguientes operaciones: la suma, la resta, el producto y el cociente. Bueno, recordemos que la resta se desprende de la suma, así que lo vamos a tomar como uno solo. Vamos a definir el producto y el cociente también de funciones mediante estas igualdades. F más g, para estas dos funciones, lo vamos a sumar así tal cual se escribe aquí, teniendo cuidado del dominio que vamos a utilizar como el dominio de la función f más g o el dominio de la función f menos g, igual a la intersección de los dominios de f y del dominio de g. Para el producto, igual, tenemos el producto de la función f por x, vamos a denotarlos así. Y la notación para su dominio la vamos a escribir así: dominio del producto es igual al dominio de la función f intersectada con el dominio de la función g. Y para el cociente, igual, vamos a definirlo con esta igualdad: el cociente de la función f con la función g, la vamos a escribir de esta forma, y la notación que vamos a usar para el dominio es esta de aquí, y vamos a decir que el dominio de la función f entre g va a ser igual a la intersección de sus dominios, pero además tenemos que quitarle los valores prohibidos, es decir, que el dominio de la división va a ser el dominio de f intersectado con el dominio de g menos los valores donde g de x se haga 0, es decir, hay que quitarle los valores prohibidos a la intersección. Por ejemplo, primero vamos a trabajar con funciones discretas. Recuerden que las funciones discretas son aquellas donde donde tenemos una cantidad finita de puntos, como en este caso. Y recuerde además que para que sea una función, la primera coordenada no tiene que repetirse, así que lo verificamos en la función f y la función g. Bueno, vamos a construir las siguientes funciones: h, que es la suma de f y g, y también la función j, que va a ser la división de f entre g. Además, hay que indicar el dominio de cada una. Lo primero que necesitamos conocer para encontrar la primera función h es el dominio de la función f más g. A partir de este dominio vamos a saber cómo construir la función h. Tenemos entonces de lo anterior que para la suma de funciones el dominio de esa suma es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Entonces vamos a obtener primero el dominio de f y también el dominio de g, y vamos a encontrar su intersección. Recordemos entonces que para las funciones discretas el dominio es los elementos de la primera coordenada de los puntos, es decir, que el dominio de f va a ser 0, menos 1, 1 y 2. Y para la función g, el dominio va a ser menos 1, 0, 2, 4 y 3, que son los valores que tenemos aquí. Ahora, para encontrar el dominio de h, como h es la suma de f y g, entonces el dominio de h va a ser la intersección de estos dominios, es decir, recordemos que la intersección de dos conjuntos es un nuevo conjunto que está formado por los elementos que tienen en común
estos dos conjuntos que tenemos aquí. Bueno, los elementos que tienen en común son -1, 0 y también el 2, que va a ser nuestro nuevo dominio. Una vez que ya tenemos aquí el dominio de nuestra nueva función h, ¿qué significa? Que para nuestra función h, las únicas primeras componentes van a ser -1, 0 y 2. Ahora hay que formar esos, hay que encontrar las imágenes para estos valores de x. Recordemos que estas son las primeras componentes. Pero como h es la suma de f y g, entonces la función h la vamos a encontrar con la suma de las imágenes de cada uno de estos puntos. Es decir, que en nuestra definición de suma, recordemos que aquí lo que tenemos es que se suman o se restan, en caso de que sea la resta, pero vamos a trabajar con la suma, se suman las funciones que tienen la misma variable aquí. Es decir, no puedo sumar un f de x1 con un g de x2. Tienen que tener el mismo argumento las funciones. Por eso es necesario que primero encontremos el dominio. Entonces la función h para -1 tiene que ser aquí f de -1 y g de -1. Luego para 0, f de 0 más g de 0, y eso nos va a ir dando las imágenes de cada uno de estos puntos para construir la función h. Como ya sabemos cuál es el dominio de h, entonces vamos a encontrar las imágenes para cada uno de estos valores. Entonces h de -1, como es una suma, va a ser f de -1 más g de -1. Pero f de -1 es la segunda componente de -1. Entonces nos venimos a la función f, su segunda componente es 3. Entonces en lugar de f de -1 va a ser 3. Recordemos que esta notación f de x lo que nos indica es la imagen de este valor de x, es decir, la segunda componente del punto. Asimismo, g de -1, entonces venimos a la función g, aquí tenemos a -1 y su imagen es 1, que es la segunda componente. Entonces la suma de f de -1 más g de -1 va a ser 3 más 1. Eso resulta 4. Entonces decimos que h de -1 va a ser 4. Ya tenemos el primer punto que va a estar en la función h, que va a ser el punto -1,4. Lo mismo vamos a hacer para h de 0 y también para h de 2. h de 0 sería f de 0 más g de 0. Venimos a las funciones y en lugar de f de 0 vamos a escribir su imagen, que es 1, y en lugar de g de 0 vamos a escribir su imagen, que es 3, y las vamos a sumar. Eso resulta 4 de nuevo. Y luego para h de 2, como h es la suma de f y g, entonces vamos a sumar f de 2 y g de 2. Entonces nos venimos a la función f, al punto 2 su imagen es 4, y a la función g de 2 su imagen es 0, entonces 4 más 0 sería 4. Bueno, aquí casualmente todas nos dieron 4 y vamos a crear nuestra función h y finalmente la construimos en la misma forma que teníamos definida f y g. Entonces recordemos que el dominio de h era -1, 0 y 2, y aquí lo verificamos, -1, 0 y 2, que son las primeras componentes. Y para encontrar las segundas componentes lo que hacíamos era sumar las imágenes de f de x más g de x según el valor de x que teníamos acá en el dominio. Así es como vamos a construir los puntos. Entonces para -1, cuando x vale -1, y vale 4, que es el primer punto que tenemos aquí. Para el segundo punto, x vale 0. Bien, tenemos h de 0 y su imagen es 4 también, así que formamos el punto 0,4. Y para cuando x vale 2, también su imagen vale 4. Estos tres puntos son los únicos que forman a nuestra función h. Eso para la primera función. Ahora vamos a encontrar la función j, que la función j está definida como el cociente o la división de la función f con la función g. Recordemos que el dominio ya no va a ser la intersección, así como en la suma, sino que tenemos
que el dominio de la división es la intersección menos los valores donde la función del denominador se hace cero, es decir, los valores de x donde su imagen es cero. Lo primero, al igual que en el caso anterior, vamos a calcular primero el dominio de f y también el dominio de g, que son los mismos, y también luego vamos a calcular el dominio de la función j, que como es una división, les comentaba que es la intersección del dominio de f con g y además los valores donde g de x se hace cero, es decir, las imágenes de los puntos donde la imagen es cero. Entonces venimos aquí, nuestra imagen aquí es 1, aquí es 3, aquí es 0. Aquí es 1, aquí es 3. Entonces, este punto no puede ir en el dominio porque aquí la imagen es 0. Es decir, que el valor de 2 no puede ir en el dominio. Ahora vamos a hacer la intersección. Y finalmente encontramos que el dominio de j es esta intersección que es menos 1, 0 y 2. Son los valores que tienen en común estos dos intervalos. Pero le vamos a quitar el valor de x donde su imagen era 0. Que el valor de x es 2, significa que a esta intersección le vamos a quitar el 2. Así obtenemos que el dominio de la función j solamente es menos 1 y 0. No podemos poner el 2 porque aquí la imagen es 0 y significa que cuando hagamos aquí f de 2 entre g de 2 no vamos a poder efectuar la división porque g de 2 es 0. Y recordemos que la división entre 0 no está definida, así que por eso hay que quitarle estos valores prohibidos. Ahora, como ya tenemos el dominio, entonces vamos a obtener sus imágenes, es decir, j de menos 1 y también j de 0. Pero recordemos que la función j es la división, entonces j de menos 1 va a ser f de menos 1 entre g de menos 1. F de menos 1 es 3, que es la imagen de menos 1 en f, es 3, y g de menos 1, entonces buscamos la función g de menos 1, que la imagen es 1, así que dividimos 3 entre 1, que es 3. Ya encontramos el primer punto, que va a estar formado por menos 1,3. Lo mismo hacemos para encontrar j de 0, f de 0, que es 1, y g de 0, que es 3. Aquí tenemos que esto es 1/3 entonces. Ahora lo único que nos falta es formar la función j, que va a ser los puntos menos 1,3 y 0,1/3. Que la vamos a escribir de esta forma. Eso para el caso cuando tenemos funciones discretas. Lo mismo hubiera pasado si en lugar de la división hubiese sido el producto, solo que aquí ya no hay que quitarle los valores prohibidos. El dominio para la suma, para la resta y para la multiplicación es el mismo, si ustedes se fijan, es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Pero en el caso del cociente, aparte de hacer la intersección, hay que quitarle esos valores prohibidos, porque recordemos que en el denominador no puede ir el 0, entonces hay que quitar esos valores donde la imagen es 0. Ahora vamos a hacer un ejemplo. En el caso de funciones que no son discretas, vamos a utilizar funciones continuas. En este caso tenemos dos funciones que ya no son funciones discretas. Aquí la función f es un polinomio de grado 1, es una función lineal, y la función g de x es una función radical, puesto que nuestra variable aparece dentro de una raíz cuadrada. Así que vamos a construir las funciones r de x, que es la resta de f y g, y la función s de x, que es el producto de estas dos funciones. Además vamos a encontrar sus dominios. En el primer caso, como tenemos una resta, tenemos aquí que para efectuar una resta hay que encontrar su dominio también, pero su dominio es la intersección. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el dominio de la función f y también el dominio de la función g. Para la función f, como es una función lineal, recordemos una de sus propiedades era que el dominio, una de sus características era que su dominio
son los reales, y para la función g, que es una función con radical, recordemos que para encontrar el dominio lo que teníamos que hacer era el radicando resolver la desigualdad mayor o igual que cero. Estos valores que están dentro de la raíz tienen que ser mayor o igual que cero para que tenga sentido esta expresión. Así que despejando para x aquí tenemos x mayor o igual que 1, que es el dominio, y todos los x mayores o iguales que 1 son los que están en este intervalo de 1 a más infinito. Y como estamos calculando el dominio de esta resta, que es el dominio de R, para la resta, recordemos que es la intersección de los dominios de la función f y g, así que intersectando los reales con este intervalo, el resultado es este intervalo que tenemos aquí, que va a ser el dominio de la función R. Ahora solamente nos queda efectuar la resta de la función f con la función g. En nuestra definición nos dice que es igual a restarlas, así tal cual como están aquí, f menos g de x. Así que la escribimos de esta forma, la función f menos la función g de x. Recordemos que este menos afecta a todo lo que está después. Así que vamos a hacer multiplicación de signos y luego reducir términos semejantes. Por lo que tenemos ahora entonces x menos 2 menos 5 y luego menos por menos más raíz de x menos 1. Aquí los únicos términos semejantes que tenemos son el término independiente menos 2 menos 5 y esto nos da menos 7. Así que nuestra función r de x es x menos 7 más raíz de x menos 1, donde su dominio es este intervalo que tenemos aquí. Para encontrar ahora la función s de x, que es el producto de estas dos funciones, recordemos aquí en la definición que tenemos, el dominio del producto también es igual a intersección, que ya la calculamos aquí en el primer caso. Así que el dominio del producto, es decir, el dominio de la función s, también es este mismo intervalo que tenemos aquí. Y lo único que nos resta por hacer es hacer la multiplicación de la función f con la función g. Así como nos dicta la definición, lo único que vamos a hacer es escribirla de esta forma, f de x por g de x, y luego aplicar la propiedad distributiva para encontrar la función s de x. Y simplificamos hasta donde se pueda. En este caso, pues aquí apliqué propiedad distributiva, x por 5, que lo tenemos aquí. Luego tenemos más por menos, también no hay que olvidar la multiplicación de los signos, x por raíz de x menos 1, menos por más menos, 5 por 2, 10, y menos por menos más, 2 por raíz de x menos 1. Aquí no tenemos ningún término semejante, este tiene la variable x, este es un término independiente, aquí tenemos la variable x y el radical, y aquí no tenemos la variable x, solamente una constante con su radical. Así que lo dejamos escrito de esta forma. Para concluir entonces, el dominio de la función, la forma que tiene la función, igual que en el caso anterior. Esto lo vamos a hacer cuando tengamos funciones continuas, y todo lo que hicimos en el ejercicio anterior es para las funciones discretas. Vean aquí la diferencia, que cuando encontramos la intersección aquí ya son números, una cantidad finita de números, y luego para encontrar las imágenes lo hacemos evaluamos las funciones para cada uno de los valores que encontramos en el dominio. A diferencia de las funciones continuas, aquí hay que tener cuidado de decir que esta función, el dominio de esta función va a ser la intersección. Aquí ya no tenemos una cantidad finita, sino que tenemos un intervalo. Y pues sus imágenes van a estar dadas por esta forma que tenemos aquí. Es decir, para encontrar las imágenes, aquí en 1 sería r de 1, sustituimos 1 en toda la función que tenemos aquí, para 2, 3, 4, etcétera, hasta más infinito. Pero como es imposible estar calculando cada una de sus imágenes, solo dejamos expresada la forma que tiene la función para el caso de funciones continuas. En el caso de las funciones discretas,
no teníamos una forma de cómo escribirla así con una fórmula o una ecuación, sino que teníamos que encontrar para cada uno de estos puntos sus imágenes para concluir que la función eran únicamente estos dos puntos. Pero en las funciones continuas no sucede así, solamente hay que dejar expresada qué forma tiene esa función. Con esto concluimos una parte de las operaciones con funciones. Nos hace falta ver una operación especial que es la composición de funciones, que la vamos a ver luego. Espero que se encuentren bien. Si tienen alguna duda, pues me escriben o me la hacen saber.